Las maletas ya estaban en la puerta cuando escuché su voz detrás de mí, fría como el mármol. No tienes nada que hacer aquí, viejo. El aire se me fue del pecho. Me quedé quieto, mirando la foto de mi hijo en la pared, como si pudiera responderme desde ahí. Pero lo que hice después, nadie lo esperaba. Mi nombre es Elías Romero. Tengo 76 años, y todavía hoy, cuando camino por la casa en silencio, escucho los ecos de aquella tarde. Vivo con las manos marcadas por el trabajo y el corazón marcado por la pérdida. Perder un hijo es como que te arranquen el alma sin anestesia. Pero lo que vino después, eso me rompió de una forma que ni la muerte había logrado. Antes de comenzar, ya sabes, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Porque lo que ocurrió en la lectura del testamento cambió mi destino, y el de mi nuera también. Mi hijo, Martín, era mi orgullo. Mecánico, de esos que todavía trabajan con las manos, con grasa en las uñas y sonrisa franca. Lo crié solo, desde que su madre murió. Fueron años duros, de sopa aguada y zapatos rotos, pero siempre tuve claro que él iba a ser un hombre bueno. Y lo fue. Cuando conoció a Clara, su esposa, la trajo a casa como se trae un trofeo. Bonita, elegante, pero con esa mirada que esquivaba la mía. Nunca confié del todo, aunque nunca dije nada. Martín era feliz, y eso bastaba. Vivieron con nosotros desde el principio. En esta misma casa vieja de paredes agrietadas pero llena de recuerdos. Clara decía que era provisional, que algún día se mudarían. Ese algún día nunca llegó. Martín trabajaba de sol a sol. Yo también, aunque ya no podía con todo. Me encargaba de la huerta, del gallinero, de mantener viva la casa que era nuestra. Clara, en cambio, siempre estaba ocupada con cosas que no se veían. Trabajo remoto, decía. Yo no entendía mucho, pero respetaba. Hasta que llegó el día que nunca quise vivir. Fue un domingo. Martín salió en moto a buscar unos repuestos a un pueblo vecino. Yo me quedé preparando el almuerzo. Clara ni se levantó. A eso de las 3 de la tarde tocaron la puerta. 2 policías, caras largas. Uno de ellos no sabía cómo mirarme a los ojos. Su hijo ha tenido un accidente. No sobrevivió. El mundo se me cayó encima. No recuerdo cómo llegamos al hospital, ni cómo me sostuvo Clara cuando casi me desmayo. Solo recuerdo el cuerpo de mi hijo, inmóvil, frío, irreconocible bajo las heridas. No lloré, no ahí, no frente a todos. Me lo guardé todo, como los viejos sabemos hacer. Pero por dentro me morí con él. Los días siguientes fueron un borrón. Gente entrando y saliendo, velorio, abrazos falsos, promesas vacías. Clara parecía más molesta que triste. Esto es un caos, decía, mirando la casa como si fuera un basurero. Al tercer día, sin funeral aún, ya hablaba de vender. Este lugar no es habitable, Elías. Tenemos que pensar en el futuro. Tenemos. Pero un par de días después, cambió el tono. Tú sabes que esta casa era de Martín. Ahora me corresponde a mí. ¿Cómo dices? No quiero discutir. Lo mejor es que busques otro lugar para vivir. Esto no es saludable para ninguno. Ahí fue cuando vi las maletas. Mis maletas. Ya las había empacado. Respiré hondo. Las piernas me temblaban. Clara, esta casa no es de Martín. Esta casa es mía. La construí con mis manos cuando él era un bebé. Eso no es lo que dice el registro. Me lanzó unos papeles sobre la mesa. No los entendí del todo, pero vi su nombre, el de ella, en grande. Su abogado había hecho su parte. La rabia me subió como un fuego. Pero no grité. Solo dije, eso no es lo que dice el testamento. Ella se rió. Se rió como si hubiera escuchado un chiste. ¿Qué testamento? El que Martín dejó. Porque si lo dejó, Clara. Y no creo que te guste lo que dice. La expresión de Clara cambió en un segundo. La sonrisa se le borró del rostro como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿De qué testamento hablas? Preguntó, con la voz más baja, pero con los ojos llenos de fuego. Martín me lo dio hace un año. Me pidió que lo guardara. Dijo que era por precaución. Ella apretó los labios. Por un momento,
Parecía que no sabía si golpearme o seguir fingiendo. Finalmente, se dio la vuelta sin decir palabra y se encerró en el cuarto. Yo me quedé ahí, parado, viendo mis propias maletas junto a la puerta. No las toqué. No tenía por qué. Esa noche no dormí. El aire estaba cargado de tensión. Cada paso de ella por la casa se sentía como un trueno. Pero yo no me iba a mover. No esta vez. Por la mañana llamé al abogado. Un hombre viejo también, don Reinaldo, que conocía a Martín desde niño. Me pidió que lo esperara al día siguiente para leer el testamento en su oficina. Le dije que llevaría a Clara, aunque no sabía si ella aceptaría. Ella tiene derecho a escuchar lo que su esposo dejó dicho, dije, casi escupiendo las palabras. Le informé a Clara, con calma. No respondió. Solo asintió con la cabeza, seca, como si le diera igual. Pero yo sabía que no le daba igual. A la mañana siguiente nos presentamos en la oficina de don Reinaldo. Una salita antigua, con olor a papeles viejos y madera encerada. Clara llevaba gafas oscuras, aunque era un día nublado. Yo iba con el bastón de mi padre, el que solo uso en momentos importantes. Era mi forma de hacerle saber que no pensaba ceder. Don Reinaldo nos recibió con una mirada grave. Sacó una carpeta amarillenta del cajón y se aclaró la garganta. Este testamento fue redactado y firmado por Martín Romero hace exactamente 1 año y 2 meses. En él, deja constancia de su voluntad en caso de fallecimiento. Miré a Clara. Estaba tiesa, las manos cruzadas sobre el regazo, pero los nudillos blancos de tanta presión. Don Reinaldo comenzó a leer. Su voz era firme, pausada. Declaro que, en caso de mi muerte, todos los bienes a mi nombre, incluyendo la casa ubicada en la calle Los Álamos número 127, pasarán a manos de mi padre, Elías Romero, como muestra de gratitud por toda una vida de sacrificios. Mi padre es el único heredero legítimo de esta propiedad. Un silencio denso llenó la habitación. Clara se removió en su asiento. Eso no puede ser, susurró. Él nunca me dijo nada. Don Reinaldo la miró con esa paciencia que solo tienen los viejos sabios. Martín firmó este documento de forma voluntaria y fue testigo de sus palabras. Incluso dejó una carta adicional para usted, señora Clara. Sacó un sobre cerrado. Clara lo tomó con manos temblorosas. Lo miró unos segundos, pero no lo abrió. Esto es un malentendido, insistió. Esta casa fue puesta a nombre de Martín durante nuestro matrimonio. Tenemos papeles. La propiedad está a nombre de él. Sí, explicó Reinaldo. Pero él la heredó de su padre. Legalmente, nunca fue parte de bienes gananciales. Y con este testamento, deja claro a quién debe regresar. Yo no dije nada. No sonreí. No hice ningún gesto. Solo dejé que el silencio hiciera su trabajo. Clara se levantó bruscamente. Tomó su bolso, el sobre, y salió de la oficina sin decir adiós. La puerta se cerró tras ella como un portazo en el alma. Esa tarde, regresé a casa solo. Me senté en el patio, bajo el limonero que plantamos Martín y yo cuando tenía 8 años. Miré las hojas moverse con el viento, y sentí por primera vez en días algo parecido a paz, pero también tristeza. Yo no quería quedarme con la casa por venganza, ni siquiera por orgullo. Solo quería que me dejaran en paz, en mi hogar, rodeado de los recuerdos que me quedan. Pero sabía que aquello no era el final, porque el testamento solo había revelado la verdad de Martín. Aún faltaba enfrentar la verdad de Clara. Esa noche escuché su auto regresar. Pensé que vendría a discutir, pero no fue así. Entró sin mirarme. Fue directo al cuarto. Al rato, salió con una maleta. Me detuve en la puerta mientras ella la arrastraba hacia el coche. ¿Te vas? Sí, respondió. No me voy a quedar en una casa que ya no me pertenece. Puedes quedarte unos días. No te estoy echando. Ella me miró, y por primera vez en mucho tiempo, no había odio en sus ojos. Solo cansancio. No quiero tu lástima, Elías. No es lástima, le dije. Es respeto. A pesar de todo, fuiste la esposa de mi hijo. Ella bajó la mirada. No dijo nada más. Subió al auto y se fue. Y así, otra vez, me quedé solo. La primera noche sin Clara fue extrañamente silenciosa. Ni siquiera me había dado cuenta de cuántos ruidos hacía ella durante el día. Los tacones sobre el piso, el portazo del baño, su voz al teléfono, las videollamadas eternas en las que hablaba como si el mundo girara a su alrededor. Y ahora, nada, solo el crujir de la madera y el canto lejano de un grillo. Pero el silencio no siempre es paz. A veces es una jaula. Esa noche me costó dormir.
Me senté en la cama, con la luz apagada, mirando la silueta del perchero donde colgaba todavía la chaqueta de Martín. No he sido capaz de moverla desde que se fue. Tiene su olor, su forma, como si él fuera a entrar por la puerta en cualquier momento y decir: «Papá, llegué tarde, pero ya estoy en casa». Pero ya no hay nadie que diga eso. Los días siguientes pasaron lentos, como si cada hora se arrastrara con las uñas. La casa estaba quieta, demasiado quieta. Hasta las paredes parecían murmurar ausencias. Recibí visitas de 2 vecinos. Gente buena, que vino a ver cómo estaba, pero en realidad querían saber qué había pasado con Clara, si de verdad me había querido echar, y si yo me quedaba con la casa. La gente del pueblo es así. Escucha una cosa, arma 3 versiones diferentes y repite la peor. Yo solo decía la verdad. Mi hijo dejó un testamento. Lo respetamos. Pero lo que no dije, y que nadie sabía, era que dentro del sobre que Clara no abrió, había más que una carta. Había una confesión. Al tercer día, llegó una visita inesperada. Toqué el timbre de la verja, y ahí estaba ella, Clara, con el mismo vestido beige que usó en el velorio. Sin maquillaje, sin bolso. Solo ella, con la cara pálida y los ojos enrojecidos. ¿Puedo pasar? Me quedé en silencio unos segundos. Luego abrí el portón. Entró despacio, como quien entra a una iglesia donde no sabe si será perdonada o condenada. Nos sentamos en la galería, uno frente al otro. Ella miraba al suelo. Yo, al horizonte. Leí la carta, dijo, finalmente. Asentí, sin mirarla. Martín lo sabía todo. Sí, respondí. Lo sabía. El silencio se hizo espeso. Ella temblaba un poco. Yo sabía que tarde o temprano esta conversación llegaría, pero nunca imaginé verla así. Rota, frágil, humana. No era mi intención que las cosas terminaran así. Al principio, yo lo amaba. Mucho. Pero algo cambió, dije. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Sentí que se alejaba, que no me escuchaba, que no me veía. Yo quería una vida distinta, y empecé a hacer cosas de las que hoy me avergüenzo. ¿Lo engañaste? Su silencio fue suficiente. No necesitaba detalles. No necesitaba nombres. Él lo descubrió hace 6 meses, dijo, con la voz rota. Pero no me lo reclamó. No me gritó. Solo se encerró en sí mismo. Yo pensé que estaba esperando el momento para irse. Y lo estaba, le respondí. Pero no como pensabas. Ella me miró por primera vez, con ojos llenos de culpa. Por eso hizo el testamento, continué. No por odio, Clara. Por miedo. ¿Miedo de qué? Si algo le pasaba, tú borraras todo lo que él había construido aquí con sus propias manos. Esta casa no es solo ladrillos y tejas. Es su infancia, su madre, nuestros recuerdos. Era su mundo. Clara rompió en llanto. No con gritos ni escándalos. Lloró en silencio, como lloran los que ya no tienen a quien pedir perdón. Le pasé un pañuelo. Se lo llevó a la cara con manos temblorosas. No sabía que había perdido tanto, susurró. Hasta que lo perdí todo. Nos quedamos ahí, en ese limbo de palabras no dichas, de heridas abiertas. Y entonces me atreví a preguntar, ¿por qué viniste, Clara? Porque no tengo a dónde ir. ¿Y por qué? Quiero pedirte perdón. No por mí, no para que me perdones tú, sino porque necesito decirlo, porque sé que fallé. A ti, a él, a mí misma. Respiré hondo. Sentí una punzada en el pecho. No te voy a echar en cara lo que hiciste. No soy quien para juzgarte. Pero tampoco puedo hacer como si nada hubiera pasado. Lo sé, asintió. Solo quería que lo supieras. Se levantó, secándose el rostro. Gracias por dejarme entrar. Me voy ahora. ¿A dónde? A un hostal. Por unos días. Después veré qué hago. La miré por unos segundos. Estaba derrotada, como si la vida le hubiera quitado todo, incluso la arrogancia. Quédate en la habitación del fondo, le dije. La que era de visitas. Solo por unos días. Hasta que sepas qué hacer. Ella me miró como si no entendiera. ¿De verdad? Esto no es perdón, Clara. Es humanidad. Martín te amó. Y yo lo amé a él. Eso, basta por ahora. Ella no dijo más. Asintió y caminó hacia la casa, arrastrando los pies. Y yo me quedé ahí, mirando como el cielo comenzaba a nublarse. Porque aunque había verdad, confesión y lágrimas, todavía faltaba una última revelación. Y esa iba a cambiarlo todo.
La tormenta cayó esa misma noche, como si el cielo hubiera estado aguantando el llanto igual que yo. Truenos, relámpagos y una lluvia densa que golpeaba el techo de chapa con la furia de los recuerdos. Clara dormía, o al menos lo intentaba, en la habitación del fondo. Yo, como siempre, en la mía, solo, rodeado de las cosas de Martín. La radio antigua que él me ayudó a reparar, la camiseta que usaba para cortar el pasto, una caja con fotos que no me atrevo a abrir. Pero no fue el ruido de la lluvia lo que me mantuvo despierto. Fue la frase que Clara dijo antes de irse a acostar. Todavía hay algo más que tengo que contarte, Elías, pero no sé cómo. Me lo dijo con la voz baja, sin mirarme a los ojos. Y después se encerró. Esa frase me quedó rebotando en la cabeza como un eco. Algo más. ¿Qué más podía haber después de todo? ¿Después de haber querido echarme? ¿Después de haber engañado a mi hijo? Pasé horas mirando el techo. El corazón me golpeaba el pecho, y no por la edad. Al amanecer, decidí enfrentarla. Clara estaba en la cocina. Café en mano, ojeras profundas, el pelo recogido como en los viejos tiempos. Me vio entrar y no dijo nada. Solo me sirvió una taza. Eso ya era un milagro en sí mismo. ¿Dormiste? Pregunté. Un poco, respondió, sin levantar la mirada. Yo no. Estuve pensando en lo que dijiste anoche, lo de que aún había algo más. Ella apretó la taza con fuerza. No me sorprendió su reacción. Era como si se preparara para saltar al vacío. Lo que voy a decirte cambia todo. Ya no queda mucho por romper, Clara. Sí, dijo. Sí queda. Se levantó, fue hasta su bolso y sacó un sobre blanco. Lo dejó frente a mí. Léelo, susurró. Pero primero, déjame decirte algo. Asentí, en silencio. Esa carta la escribió Martín también. Pero no para ti. Era para mí. Me la dejó escondida en la biblioteca. Yo la encontré después del funeral. No la leí en ese momento. No podía. No quería enfrentarme a lo que ya sabía que había perdido. Tomé el sobre. Lo abrí. Adentro, una hoja escrita a mano. La reconocí de inmediato, la letra de mi hijo. Mis ojos leyeron despacio. Cada palabra me pesaba en el alma. Clara, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y eso, aunque me duele, también me libera de muchas cosas que callé durante demasiado tiempo. Sé lo que hiciste. Lo supe antes de que tú lo supieras. Y no te odié. No pude, porque incluso cuando me fallaste, yo seguía amándote. Pero más allá de eso, hay algo que debes saber. Algo que nunca te dije en vida, porque tenía miedo de perderte del todo. El hijo que creíste que perdimos hace 3 años, no lo perdimos. Yo lo di en adopción. Y lo hice solo. Porque cuando supe que me estabas engañando, no pude criar un hijo en medio de esa mentira. No pude. Me llené de rabia, de dolor, de cobardía. Y tomé la decisión más difícil de mi vida. No sé si estuvo bien. No sé si fue justo. Pero creí que era lo mejor para él. Y cada noche, desde ese día, soñé con encontrarlo otra vez. Decirle que lo amaba. Que no fue su culpa. Que yo fallé. Como hombre. Como padre. Perdóname tú también. Martín. El papel temblaba en mis manos. No sabía si era por el frío o por la verdad que acababa de explotar frente a mí. Levanté la mirada. Clara tenía el rostro empapado. No había maquillaje que aguantara eso. Yo no sabía nada, dijo. Siempre creí que lo perdimos, que fue un aborto espontáneo. Esa fue la versión que me dio. Pero ahora entiendo por qué no me dejaba ir a los controles. Porque siempre iba solo. Lo ocultó todo. La casa se volvió más pequeña. El aire más denso. Elías susurró. Existe un nieto tuyo. Un niño que ahora debe tener casi 4 años. Allá afuera, en algún lugar. Me quedé sin palabras. El corazón me retumbaba. Un nieto, carne de mi carne, y perdido en el mundo, sin saber quién era. ¿Y tú? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Vas a buscarlo? Ella dudó, y esa duda me dio la respuesta. No sé si merezco hacerlo. Pero yo sí, le dije, levantándome. Yo sí lo merezco, y él también. Un niño no tiene la culpa de los errores de los adultos. Y si hay algo que puedo hacer antes de morir, es encontrarlo. Ella me miró como si no entendiera. Pero yo lo entendía perfectamente. Mi hijo me dejó una última misión, y no pensaba fallarle. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y dale like para que más personas conozcan lo que pasó. Lo que viene te va a dejar con el corazón en la mano.
Lo que vino después fue una búsqueda a ciegas. Archivos, llamadas, abogados, visitas a oficinas públicas, datos cruzados y una pequeña pista. Una enfermera, un nombre, una ciudad. Y lo que descubrimos allí cambiaría todo lo que creíamos saber. La enfermera se llamaba Estela y trabajaba en una clínica privada a las afueras de la ciudad, el mismo lugar donde Martín solía ir a hacerse chequeo en aquella época oscura. Clara y yo fuimos juntos. No como aliados, todavía no, pero sí como dos personas heridas que necesitaban una misma verdad. Estela tenía el cabello blanco y los ojos cansados, pero en cuanto escuchó el nombre de mi hijo, se le encogió el rostro. ¿Ustedes, el padre de Martín?, preguntó, con un hilo de voz. Asentí. Ella bajó la mirada. Hizo una pausa larga antes de hablar. Él vino solo, varias veces. No era común que los hombres hagan esos trámites sin su pareja, pero Martín parecía decidido. Dijo que era lo mejor para el bebé, que no podía criarlo en medio de una mentira. Esas fueron sus palabras. Una mentira. A Clara le temblaron los labios. Yo le puse una mano sobre el hombro. Era raro, pero en ese momento ya no la sentía como una enemiga, solo como alguien más golpeada por la vida. Estela nos dijo que el niño fue entregado a una familia en adopción legal. No podía darnos todos los datos, pero dejó caer algo importante. Los adoptantes vivían en Villa del Sol, un pueblo a 3 horas de aquí. Lo único que les puedo decir es que el niño se llamaba Andrés, al menos así lo anotaron. Salimos de la clínica sin decir palabra. Solo se escuchaban nuestros pasos y el viento. Clara fue la primera en hablar. Tenemos que ir. Y fuimos. El camino a Villa del Sol fue largo. 3 horas en carretera, y el silencio más pesado que he vivido jamás. Cada kilómetro era una pregunta sin respuesta. ¿Cómo sería? ¿Nos reconocería? ¿Estaría bien? Yo tenía miedo. Mucho, porque a mis 76 años ya había perdido demasiado. No podía darme el lujo de una nueva pérdida. Llegamos al pueblo al atardecer. Un lugar chiquito, con calles de tierra y casas bajas. Preguntamos en la oficina de asuntos sociales, mostrándoles el nombre que nos había dado Estela. Nos atendió una mujer amable, pero cautelosa. No puedo darles datos confidenciales. Pero nos miró a los ojos y luego al suelo. Si realmente son de la familia biológica, quizás el destino los cruce. Aquí no hay muchos niños adoptados. Y uno de ellos está en el jardín de infantes, a 2 cuadras. Rubiecito, ojos grandes. Se llama Andrés. Salimos temblando. Fuimos hasta el jardín y nos quedamos parados del otro lado de la reja. El recreo estaba terminando. Los niños salían de a poco, tomados de la mano de sus padres. Y entonces lo vi. Un niño pequeño, de unos 4 años. Tenía el pelo claro, una mezcla entre color de Clara y la textura mía cuando era joven. Pero lo que me quebró fueron los ojos. Eran los ojos de Martín. No tuve dudas. Clara tampoco. Los dos nos miramos y lo supimos. Ahí estaba, nuestro pedacito perdido. El que había sido entregado sin saber, pero que aún respiraba, corría, reía. Una mujer joven se le acercó, lo tomó de la mano y él la abrazó con fuerza. «Mamá», dijo, con esa voz de niño que desarma a cualquiera. Y ahí supe que ese niño ya tenía una familia. Una buena, que lo amaba. No teníamos derecho a quitársela. Clara comenzó a llorar. Yo la abracé. No podemos irrumpir en su vida, le dije. Pero podemos cuidarlo, a la distancia. Asegurarnos de que esté bien. Y quizás, un día, si él quiere, que nos conozca. Ella asintió, sin dejar de llorar. Fue la primera vez que sentí que Clara había cambiado de verdad. Volvimos al pueblo con el corazón lleno y roto al mismo tiempo. Pero ahora sabíamos la verdad. Y esa verdad nos dio algo que ya creíamos perdido. Propósito. Pasaron semanas. Clara se quedó en la casa. Al principio me incomodaba. Pero con el tiempo, su presencia se volvió parte de la rutina. Ayudaba en la cocina, limpiaba el jardín, y hasta leía en voz alta las cartas antiguas de Martín que yo ya no podía leer sin llorar. Una tarde me dijo, «Gracias, Elías, por no echarme, por darme otra oportunidad». No fue fácil, le respondí, pero aprendí que el rencor solo me iba a envenenar a mí. Y ahora vivimos, hasta que la vida quiera. Y así fue. Despecho emocional y reflexión final. La vida me quitó un hijo, pero me dio algo que no esperaba. Una verdad escondida, una segunda oportunidad y un nieto que, aunque no me llame abuelo todavía,
Existe en el mundo con mi sangre en sus venas. A veces, las personas que más daño nos hacen también son las que más necesitan redención. Clara me enseñó eso, y yo aprendí que perdonar no es olvidar, es liberarse. Sigo aquí, en la misma casa donde crié a Martín. El limonero sigue dando frutos, y cuando me siento debajo de él, cierro los ojos y lo escucho decir, «Gracias, papá». Y yo le respondo, «Cumplí, hijo. Te fallé muchas veces, pero esta vez cumplí». Comenta desde qué ciudad me estás escuchando, suscríbete al canal y dale like para que más personas conozcan esta historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, nunca es tarde para enmendar un error, ni para descubrir que la vida aún guarda sorpresas.